¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Espero que hayan pasado un hermoso domingo. Yo, como todos saben, estoy en horario de bajón dominguero, pero para cuando este video ya esté subido a la plataforma, ya habrá pasado dicho estado de desasosiego, dado que son en este momento 8:30 de la noche. Ya estamos en los últimos momentos, así que bueno, dije, voy a subir esta historia para los muchachos, dedicada a todos los amigos, pero en especial al amigo Matías, que se mantuvo en el anonimato hasta que comenzaron los vivos. Bueno, es la historia de cuando yo era chico y quería tener un karting. Fue un sueño frustrado. Después obviamente tuve autos, motos, pero bueno, me hubiese encantado tener un karting, poder armarlo y correr. Si bien practiqué, aunque no lo crean, algunos otros deportes, pero mi pasión era esa. Se vio frustrada por culpa de mi padre, pero bueno, ese es el anticipo. Aprovecho a saludar a todos los amigos del canal, entre ellos el querido Dalton, el querido Tito, el querido Cobursa, Juanqui, 09 Michael, Lorenzis en YouTube. El canal cuenta con la participación del querido amigo Gregorio, que se encuentra de vacaciones y saldando alguna deuda de su pasado, cosa que veo muy bien. Quizás yo haciendo este video por ahí comience a hacer lo mismo. Contamos con la asistencia del querido amigo Miguel, la verdad un placer tener gente así en el canal, y le mando un abrazo a la distancia al querido amigo Jorge de Uruguay, lo mismo que al amigo Adriano Track. También a los amigos de siempre, Alejandro, Rubén, Manuel, Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, Facundo Faraone, un montón de amigos que están siempre y les agradezco de verdad. Pero bueno, vamos a la historia sin dar demasiadas vueltas, así no se aburren. Y los haters, los giles, ya pueden empezar a criticar desde el momento, desde el minuto cero. Estábamos cerca del año 90, acá en Aedo, cuando la bicicletería del barrio, se llamaba Ricardo del Olmo, el dueño, ahora están atendiendo a sus sobrinos, siguieron con la tradición familiar, pero bueno, vamos a aquella época. ¿Qué pasaba en aquella época? Bueno, yo era relativamente chico, estaba en una preadolescencia, eh, preadolescencia para aquella época, tenía 10 años, 11 años. Estaba entre 10 y 11 años. Frecuentaba la bicicletería, dado que trabajaban dos personas que eran bastante agradables al trato y tuve la suerte de caerle simpático. Uno era el viejo Héctor, que falleció hará 4 años, producto, después les voy a contar de cómo me enteré de esa noticia. Yo ya lo hacía tiempo bajo la tierra, pero bueno, gracias a quien mande arriba, una buena persona vivió mucho. Otra persona que trabajaba ahí era el querido Carlitos, que era la foto de Papo, Carlitos de Ciudadela. Mucha gente de Aedo y contemporánea a mi edad, los 50, se deben recordar de aquellos personajes. El viejo Héctor me había agarrado cierta simpatía, cierto cariño, y me asesoraba en algunas cuestiones técnicas. De vez en cuando me prestaba alguna que otra llave, 5 minutos ahí en la puerta de la bicicletería. Pero bueno, un día se ve que decidieron utilizar el espacio aéreo de la bicicletería. La bicicletería está en una esquina, está en la esquina de Roberto Ruiz y Actis. El General Actis y Roberto Ruiz, ahí está la bicicletería. Era la esquina en planta baja y tenía todo el espacio aéreo cubierto con bicicletas en desuso, vaya a saber de qué época, de qué momento. Se ve que decidieron construir
no sé, nunca tuve esa información, pero bueno, tuvieron que limpiar lo que era hasta aquel momento la terraza barra depósito de la bicicletería y apareció un karting que se podía adaptar. Había una fábrica que los hacía, una pequeña metalúrgica, que venían a pedal, pero para hacer todas las modificaciones y armarlo con motor. Obviamente con un motorcito directo, chiquito, pero bueno, era fácil de hacer. Yo estaba en mi etapa de fanatismo absoluto en cuanto a lo que es la mecánica, las cuestiones técnicas, estaba empapadísimo, o sea, me acostaba pensando en algo, me quedaba dormido pensando en ese desarrollo y al otro día, posteriormente, seguía pensando y dándole vuelta a las cosas hasta tratar de lograr una solución, desmenuzar un motor. ¿Vieron cuando uno se apasiona con algo? Bueno, así estaba yo. En esa limpieza que les comento, apareció un karting. Un karting que, bueno, si bien lograron ubicar, digamos, al 70% de los dueños de todas esas bicicletas que dejaron para reparar, nunca más volvieron a buscar, algunas eran de la bicicletería, otras los dueños, bueno, hicieron la limpieza pertinente y, bueno, yo vi el kartingcito y ofrecí comprarlo. A los 11 años, tenía 11 años, no sabía muy bien de dónde iba a sacar la plata ni qué iba a hacer, pero yo sabía que lo tenía que conseguir. Me dijeron no, no está a la venta, el señor, el que lo trajo, no vino nunca más, acá no reparamos habitualmente de esto, no sabemos ni siquiera cómo llegó, pero bueno, vamos a esperar a unos días a ver si aparecen los dueños de esto. El viejo Héctor hizo un cartel. Miren cómo eran las cosas en esa época en Aedo, que lo dejaron encadenado a un poste de luz con un cartel. Juro por mis hijas que esta historia es 100% real, como todo lo que yo cuento acá en el canal. Y muchos amigos que por ahí, como dije, son contemporáneos y conocen el lugar, pueden dar fe. Como por ejemplo mi amigo Nico Scarone, al que le mando un saludo, a mi amigo Julián Barangione, amigo de toda la vida, no hubo un instante que no haya estado ese muchacho en mi vida y bueno, nada, a veces pasan meses sin hablar, pasan meses que no nos comunicamos y de golpe empezamos a hablar. Siempre como si no hubiese pasado nada. Pero en los buenos y malos momentos de cada uno de nosotros estuvimos. Bueno, cuestión que el karting queda encadenado a un poste de luz, poste que estaba en la vereda, obviamente, pero me asombra cómo era la situación en cuanto a la seguridad o la inseguridad acá en Aedo en esos momentos. Estábamos llegando a los 90, estábamos en el año 89, 88. ¿Y qué pasó? Bueno, yo de tanto ir, habían hecho un cartel que decía: se le solicita al dueño de este karting si por favor lo puede retirar, si no será regalado a los 45 días. O sea, me dice, mira, me dice el viejo Héctor, yo hablé con el dueño, él era empleado, yo hablé con el dueño de la bicicletería, me dijo que si en 45 días no aparece el dueño, te lo regalo, te lo llevas, si no lo tiramos. Bueno, parece que fue otro chico a preguntar por el karting, chico llamado Maxi, que vivía a la vuelta de la Ponderosa. Y digo vivía porque ya después les voy a contar un poquito sobre su mala fortuna. Bueno, se imaginarán que todos los días de esos 45 días, sacando los sábados y domingos, he ido a preguntar si había aparecido el dueño. Me decían, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Bueno, a todo eso fue
como estaba diciendo, este chico Maxi a preguntar si estaba a la venta o si se lo podían regalar. Le dijeron, mira, hay otro chico que vino antes que vos, que se lo tenemos prometido. Si pasase algo con ese chico o aparece el dueño, obviamente no, pero estás en segundo lugar. Iba todos los días a preguntar si había venido el dueño. Bueno, finalmente, un día salgo del colegio, espero que abra la bicicletería, dado que abría a las 3 de la tarde, y me voy a buscar el kartingcito. Ya se había cumplido el plazo y no había aparecido. No había aparecido el dueño. El viejo Héctor me recibe y me hace una broma. Me dice, mira, tengo que darte una noticia, apareció el dueño. Creí que me moría. Vio mi cara y en menos de un minuto me dijo, no, quédate tranquilo, es tuyo, te lo podés llevar. Le sacaron la linga, era una linga de bicicleta que ni siquiera un candado tenía un tornillito con una tuerca. Viéndolo ahora a la distancia y como yo era en aquella época, me lo podía haber ido a buscar una noche y llevármelo, pero nunca fue mi esencia, verdaderamente nunca fue mi esencia. Bueno, me lo estoy llevando a tiro, lo até a la bicicleta y un amigo mío, un chico que era amigo en aquella época, lo venía manejando a remolque. Lo llevé a remolque hasta la Ponderosa. Bueno, lo guardé, lo oculté, lo tapé en lo que conocieron como el tallercito. ¿Qué pasó? A los 2 o 3 días, este chico Maxi, que también lo quería, me cruzó por la calle. Yo tenía 10, 11 años, estaba cerca de cumplir los 11. Él ya tenía 14. Bueno, no tardó en querer utilizar la fuerza conmigo para que le dé el karting. Él me lo había pedido, me dijo, dame el karting. Me lo prometieron a mí, que no. Y vieron cuando uno es tano y cabeza dura y cabrón, y no. Y me le planté y se plantó y nos agarramos a bollos y me llenó la cara de bollos y yo le di hasta donde pude y nos matamos a trompadas. Me recontradió, pero el karting no se lo di. Bueno, llegué a la Ponderosa, me lavé la cara, oculté los golpes, que esto que el otro. Al otro día viene este chico Maxi a la Ponderosa a tocar el timbre diciendo que entregue el carrito. Esas fueron las palabras, que entregue el carrito. Bueno, atiende a Alicia, en ese momento obviamente estaba en pareja con Antonio. Y nada, comienza una discusión, Alicia prácticamente no sabía ni de qué estaban hablando, pero yo le dije que había hablado todo con el bicicletero Héctor y que me lo habían regalado. O sea, no falté en nada a la verdad. Terminamos, Alicia, Maxi y yo, dentro de la bicicletería hablando con Héctor. Bueno, Héctor, el viejo Héctor, no tuvo más que palabras agradables sobre mí, diciendo que no estaba faltando en absoluto a la verdad. Bueno, este chico Maxi le falta el respeto a Alicia. Creo que fue la única vez que un hombre la defendió. Le falta el respeto a Alicia y lo agarra literalmente de la remera de acá atrás y le mete una patada en las partes donde no da el sol. Le mete una patada en el culo lisa y llanamente, que cae. Para los que conocen la bicicletería, está la puerta y donde termina la vereda hay un macetero. Bueno, cayó en el macetero el pibe. Volvimos, listo. A la noche, Alicia le cuenta a Antonio el suceso del día, cómo fue irrespetada y la presencia del karting en mi tallercito. Bueno, no me queda otra que contarle a Antonio que sí, efectivamente tenía un kartingcito, que me había costado mucho conseguir. Lo pide ver, dice eso es una porquería, no sirve para nada. Pero bueno, hace lo que quiera. Te lo regalaron,
el tipo, el bicicletero dijo que es verdad, así que hace lo que quiere. Perfecto. Bueno, no dejaba de pasar que cada vez que me cruzaba con Maxi me agarraba a trompadas. Una vez me acuerdo que logré zafar de él porque me había parado, yo venía en bicicleta, me había parado del manubrio y me tiró a cogotar, de hecho me estranguló, me tenía estrangulado, pero cometió un error que era frenarme desde el manubrio con una mano y con la otra me tenía apretado. Yo como tenía cortado el cable de freno justo del lugar donde él tenía apoyada la mano, le apreté con toda la fuerza y un poco más de la que tenía en aquella edad la mano y hasta que no me soltó y se puso a llorar no lo largué. Así que bueno, él habló con su madre, le contó su versión de cómo fueron las cosas. A todo eso, un día Antonio lo cruza, porque obviamente debe haber habido reclamos entre marido y mujer, Alicia y Antonio, ¿sí? ¿Te parece? El único que me defendió, el bicicletero, que esto, que lo otro. Bueno. Un día Antonio lo cruza, a este pibe Maxi, de 14 años, y bueno, no tardó en hacerse el macho alfa y le dijo que sea la última vez que vas a hacer quilombo a mi casa, bla, 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 bla. Claro, un pibe de 14 años ante un hombre de que por ahí hoy tendría mi edad, se fue llorando a la casa a contarle a la madre. La madre, que es la señora Liliana, ya también les voy a contar cómo con los pasos de los años llegó a ser una persona que llegué a apreciar mucho. Bueno, le cuenta a la madre no tarda en salir e ir a la Ponderosa a reclamarle a Antonio el trato que tuvo con el hijo. Bueno, Antonio era muy cocorito de la puerta para adentro, pero de la puerta para afuera era muy bonca. La mujer no defendió al hijo en absoluto, solo le dijo que si alguien lo tenía que retar era ella, que era la madre, y que por favor la próxima vez lo hable con ella y ella sabrá qué medidas tomar. Bueno, le repuso los puntos una mujer que llegaría a 1,55 m, a Antonio que era el macho alfa y todos le teníamos pánico. Bueno, después que se lo cruzó por la calle y le dijo que venga a buscar el karting. El karting yo ya lo tenía lijado, le había dado antióxido, estaba tomando las medidas para ponerle un motorcito Minarelli, ya estaba haciendo las primeras modificaciones, ya había conseguido un tanquecito de nafta, me había dedicado a comenzar a armarlo, si bien era toda una guerra, pero lo tenía yo, era mío. Bueno, no encuentro palabras para describir la frustración que sentí cuando Antonio me dijo, dale el karting al chico. La verdad, si en algún momento lo aprecié, ahí verdaderamente se me vino el mundo abajo. Le dije, ¿se lo tengo que dar? Sí, dáselo, después yo voy a hacer, el famoso yo voy a hacer de Antonio, era nunca lo vas a tener, al menos de mi mano. Bueno, se lo di, se lo llevó, no sé qué habrá sido de la suerte del kartincito, yo me quedé con una frustración y una bronca que ni siquiera se me caían las lágrimas, era tanta la bronca, la frustración y la indignación que nada, creo que me paralicé. Fue una pelea de un mes, todos los días, una golpiza de este chico de 14 años. Pero bueno, nada, se lo llevó. Me quedé sin el karting. Verdaderamente fue como el descubrir tempranamente la muerte. Hay cosas que los chicos no conocen y no deberían conocerlas hasta una determinada edad. Bueno, yo conocí
ese sentimiento y esa sensación. Obviamente Antonio tenía algunos compañeros de trabajo que los hijos corrían en karting y generalmente íbamos, me llevaba no porque me quería, sino porque Alicia no me soportaba. Y esto para los haters es como espectacular, no lo querían los padres. Claro, no. Alicia siempre dijo abiertamente que no me soportaba, no me podía controlar, que los momentos que no tenía actividad, no tenía colegio y demás, que me vaya con él, a donde vaya. Bueno, Antonio, la verdad que todos cuando cuente esto van a decir, los que me aprecian van a decir, y era un viejo hijo de mil putas. Sí, sí, verdaderamente, capaz que en forma inconsciente o inocente, pero lo fue. Me llevaba a ver carreras de karting, estar al lado de los karting, escuchar los karting, ver cómo corrían los hijos de los amigos o compañeros. Nunca tuvo amigos, pero bueno, alguno lo apreció en un momento. Después se terminaron alejando de él. Pero bueno, el famoso contar plata delante de los pobres. Nada, me sentí así de chiquitito. No podía contar ni con la defensa ni con el apoyo de mi padre, con nada. Conocí lo que es la decepción a una edad muy temprana. Pero bueno, pasaron los años, tragué saliva, ya está. Pasaron los años, vino todo lo que ustedes ya conocen. Creo que cada una de estas perlitas que les cuento catapultaron a que el último día del séptimo grado, llegado de la fiesta de egresados, decidí irme, dado que bueno, discutimos y le falté el respeto en forma grave, y además me le planté para pelear. O sea, ya le había perdido el miedo a las golpizas, ya le había perdido el respeto. Bueno, me fui a lo que es la casa de mi abuela, que fue mi vieja, fue la que me crió. Y con los años, este chico Maxi tuvo un accidente acá en Aedo, en la calle Fasola. Él venía con un Meari, una especie de Citroën con carrocería de fibra. Y no sé cómo fue la situación, pero tuvo un choque, se incendió y él falleció. Liliana, la madre de este chico, con los años, cuando yo cuento a veces que teníamos la ferretería, a media cuadra de la casa de Maxi y a una cuadra de la bicicletería, comenzó una relación de técnico a clienta y de clienta a técnico que se fue alimentando, producto de la personalidad de ella, esas personas que uno aprende a querer, a valorar. Me acuerdo cuando nació Luciana, mi primer hija, se tomó el trabajo de comprar un vestidito y regalármelo para la nena. Tuvo esas atenciones, y bueno, nada, la suerte de Maxi fue triste. La verdad, quizás en algún momento, cuando pasó esa situación, le deseé de todo corazón que le pase lo que le pasó. Pero bueno, no, hoy lo veo a la distancia, creo que no era para tanto. Pero bueno, fue un accidente lo que él tuvo. Era un chico de 17 años, estaba lleno de vida, 17 para 18. Andaba en el Meari, chocó. La madre, como dije, todavía vive en el mismo lugar. Tenemos una relación técnico-clienta. De vez en cuando se rompe algo, de vez en cuando me llama. Ahora hace un par de años que no me ha estado llamando. No me ha necesitado, tal vez. Quizás termino de hacer este video y tengo un mensaje de ella. ¿Vieron cómo es los misterios
de la vida que a veces uno con el simple hablar de una persona la vuelve a traer. Y me quedó pendiente armar un karting en algún momento. Alguna vez lo intenté hacer para mi sobrinito, armarle un karting con motor, todo. Obviamente estaba transmitiendo mi frustración a él, porque él nunca deseó, pero se lo podía incentivar y nada, yo por eso hoy, si bien está trabajando conmigo en sus periodos de vacaciones, pero trato de no legarle ni fanatizarlo con nada. Que todo sea elección de él. Y bueno, si le gusta un poco lo que uno hace, lo que uno desarrolla, va a tener el camino bastante allanado. Pero bueno, en esencia, que haga lo que quiera. Un poco intenté, como les estaba diciendo, saldar esa deuda armando un karting que terminó siendo el Patriota, el querido Patriota, bautizado así por el amigo Miguel, que verdaderamente fue mutando porque lo hacíamos en el taller. Cuando él salía del colegio y tenía algún tiempo, venía, se sentaba, lo medía y hacía, construía en base a sus, obviamente, dimensiones, altura. Pero bueno, ya estaba un poco sobredimensionado porque tenía un motor 110. Pero bueno, en esencia era para andar, para que lo ande en primera y segunda hasta que, bueno, pueda agarrar la mano y terminar de ponerlo a punto. Ya iba a tener para ese momento 8 años, él tenía 6 cuando empezamos a hacer eso. Después, bueno, ustedes saben que mi relación con la madre es fluctuante. Durante un tiempo no lo dejó venir, yo tenía eso ahí parado en el taller. Lo terminé como pude, como para sacarlo de encima. Estuvo un tiempo parado en la casa de una de mis exparejas. En un momento me dijeron, te lo tenés que llevar, me lo llevé al taller. Se recuperó la Ponderosa y bueno, lo dejé ahí. Después, bueno, con el paso del tiempo íbamos a vender la Ponderosa, o sea que no tenía que haber nada y lo puse en venta. Lo compró un padre para el hijo, porque era un muy buen proyecto. Le saqué el motor me lo quedé. Así que bueno, esa fue la historia del karting. Con los años no volví a intentar armar nada de eso. Sí, bueno, me dediqué a los Fiat 600, las Coupé Torino. Podía en algún momento de mi vida haber armado un karting. Tenía la condición física, tenía la experiencia, las herramientas. Creo que fue tan grande la decepción y la frustración que lo dejé ahí y se acabó. Mi pasión mutó a lo que es las motos. Y bueno, para bien o para mal, antes de cumplir los 13 años ya tenía mi primer moto. Pero bueno, la verdad que sufrí la decepción de mi padre, que verdaderamente lo que a mí me costó no menos de 30 golpizas todos los días y una lucha constante, lo regaló y lo tiró por la borda así, con la promesa de después yo te hago uno, como si no nos conociéramos. Yo era chico pero no boludo. Pero bueno, nada, me decepcionó. Además de eso me llevaba a ver la carrera de kartings de los hijos de los amigos. Tenía el karting, yo estaba parado acá a 1 metro, viendo cómo lo ponían en marcha, cómo lo probaban, cómo hablaba el padre con el hijo. Acá vas bien, acá vas mal, lo tenés muy fino, lo tenés muy gordo. Bueno, nada. Vamos a atribuirle a que era una más de sus limitaciones emocionales, sentimentales, falta de atención, cariño, y vamos a agregarle la humillación al hijo. Pero bueno, este video, si sirve para algo, es para refrescar esta historia que en algún momento conté, el recuerdo del viejo Héctor, que me prestó algunas herramientas en algún momento
cuando había un cartel muy grande que decía las herramientas no se prestan. Eh, la verdad que fueron dos personas muy agradables en mi vida, el viejo Héctor y Carlitos. Carlitos era la copia de Papo, pelo largo, rockero, siempre vestido de negro. Me hacía acordar mucho al Carpo. Tuvo un accidente con su Gilera 150, falleció. Y bueno, el viejo Héctor, cuando yo compré la RX 150, que todos conocen, bueno, estaba con las cámaras podridas y demás, y fui a la bicicletería donde pensé que me podían dar una mano. Le faltaban las barretas para poder desarmar las cubiertas. Con mis barretas me hicieron cambio de cámaras y salió el tema. Vieron que a uno le gusta hablar, más cuando algo lo catapulta a los recuerdos. Y le dije, vos no habías nacido, Fabricio se llama el pibe. Digo, vos no habías nacido cuando yo ya venía a esta bicicletería. Y el viejo Héctor, y así, me dice, sí, ¿en serio lo conoció el viejo Héctor? Sí. Llegué a tener una gran admiración, un gran respeto y un gran cariño. Me dice, oh, mire, hasta hace poco tuvimos acá la bicicleta de carrera de él. La señora la trajo cuando él falleció para que la vendamos, que esto, que lo otro, que lo otro. Y le digo, ¿pero cuánto hace que falleció? Estamos hablando del año 2021. Y me dice, no, hace unos meses, tenía 90 y pico de años largos, me dice, 90 y pico largos. Le digo, sí. Yo era pibe y él ya era un hombre grande. Se iba desde Aedo a Ciudadela en bicicleta y venía a trabajar de Ciudadela a Aedo. Y era, bueno, ciclista, competía en el ciclismo. Así que nada, bueno, esa fue la historia del karting, una decepción más que tuve por parte de mi padre. Creo que me bloqueó tanto que nunca se me cruzó por la cabeza armar un karting para mí, como dije, teniendo la experiencia, las herramientas, la condición física, porque bueno, hoy en día si quiero armar algo de ese estilo va a tener que ser un Fórmula Renault, y no, así todo no se siente. Pero bueno, qué sé yo. La vida me compensó por otros lados. Me di el gusto de tener motos de mediana cilindrada, grande, cuando todos andaban con scooter 80, yo andaba en una 400, llegué a tener una 750, 650, la verdad que no me puedo quejar. ¿Me faltaron algunas cosas? Obviamente, soy lo que ven. Pero bueno, sirvió la experiencia. Lo triste es la dedicación que puse en eso, en ese kartincito, que es el día de hoy que les estoy contando esto y lo estoy visualizando. Estoy visualizando las modificaciones que le había hecho. Si bien no había que modificarlo tanto, porque como dije, estaba medio preparado para poner un motor, pero no tenía el motor original de ahí. Estaba pensado para que sea directo. Yo quería hacerlo con directo, es cuando de la punta del cigüeñal tiene el piñoncito y va a la cadena directamente a la corona. O sea que lo empujan para que arranque y la largada es con movimiento, obviamente. A veces se da el factor que uno empuja al otro para que limpie, desempaste y arranque. Pero bueno, nada, yo lo quería armar con un motorcito Minarelli que ya tenía medio comprado, un compañero de la escuela que se había cansado de chocar con un Gilera Sempre. Gilera Sempre ya no se ven, sería lindo ver uno de esos. Era el Fanti, pero con otro cuadro. Bueno, del Fanti no quedaba mucho ya, pero era básicamente un ciclomotor Gilera con se podía decir, la imagen de un 110 de ahora, una cosa así, con el motorcito 50 y tenía toda la presencia de lo que era una motito. No dejaba de ser un ciclomotor. Venía con velocímetro, indicador de luz alta, la luz de giro. Era otra cosa, a lo que estábamos acostumbrados, al Sanelita, al Dadal y demás. Bueno, el Gilera siempre había empezado a venir con cachas de plástico. Pero bueno, este chico se cansó de caerse, se cansó de romperlo
y el padre me lo vendía, obviamente, no tenía papeles, no tenía nada. Me acuerdo que me lo vendía 100 pesos, 100 pesos. Ya tenía todo para hacerlo y bueno, fue frustrado, ¿qué va a ser? Les mando un saludo, quería hacer este videíto fuera de lo que es las charlitas en vivo, porque las charlitas en vivo arrancamos en el punto A, nos vamos al punto P, volvemos al punto A, del punto A nos vamos al punto Z, y así vamos haciendo una hermosa conversación, pero por ahí los que están esperando el remate de la historia se quedan sin él. Entonces, bueno, hago este videito para refrescar esa historia y el saludo y el agradecimiento al amigo Matías que recordó tan fielmente ese pasaje, se podría llamar, de mi vida. Les mando un saludo.